Entonces vamos a hacer la realimentación del tema. Por si algún momento no ven las diapositivas, hoy en la mañana me decían que las veían muy pequeños, me avisan para poder ampliarlas hoy. Okay. Entonces, la introducción a la microbiología y parasitología médica. La idea, les decía a sus compañeros que tanto en esta clase como la del día, la clase anterior más esta, es sobre todo el manejo de conceptos básicos. Manejo de conceptos para que cuando estemos ya entrando a los temas de parasitología, de virología, bacteriología, no haya ningún problema por algunos conceptos que estemos manejando. Así que, y igual les decía a sus compañeros en la clase anterior que yo soy de la idea, como parte de mi carrera que soy microbiólogo, es de darle un poquito honor a los que de una u otra manera aportaron para la creación de esta ciencia, para darle más fundamento a esta ciencia de la microbiología, y aparece en primer lugar ahí el creador del microscopio, que lo hace en 1674. Luego tenemos a Otto Müller, que es el que nos va a comenzar a dar aportes sumamente importantes en cuanto a la clasificación y taxonomía o clasificación de las especies, en este caso de los seres vivos y de los microorganismos en cuanto a géneros y especies. Luego tenemos a Friedrich Henle, que él va a hacer la primera afirmación, la primera hipótesis, la primera teoría, afirmando que los microorganismos son responsables de las enfermedades. En su momento no se sabía que buena parte de las enfermedades no se sabía qué es lo que lo estaba causando. Permítame, voy a contestar tal vez sea algo de la carrera. Hola, dígame. Híjole, no recuerdo si es 2006, si no me equivoco. Sino que después, más tardecito se lo digo. Ajá, ahí, sí, el que manda. Ok, va, déjalo. Entonces, luego Robert Koch y Louis Pasteur van a confirmar la teoría. Ellos van a darle razón a lo que Friedrich Henle va a decir, que los microorganismos causan enfermedades. Ya estos autores Paul Ehrlich, Alexander Fleming y Gerhard Dormax van a dar aportes importantísimos en cuanto a la creación de antibióticos para el tratamiento de los microorganismos. Por ejemplo, Paul Ehrlich es el que va a crear, va a descubrir lo que se llama la penicilina como tal. Luego John Henders es el primero que va a cultivar los virus. ¿Por qué es importante mencionar el cultivo de virus? Porque como tal es muy difícil cultivar virus. Bueno, en el país considero yo que no tenemos todavía la tecnología ni las condiciones para el cultivo de los virus, porque los virus son intracelulares, necesitan condiciones muy particulares para su crecimiento. Por eso es muy importante el aporte que da este científico. Luego mencionábamos el concepto de microbiología. El primero decíamos que es parte de la ciencia de la biología, lo que es la microbiología. Y como tal, si dice microbiología, es el estudio de los microorganismos, significa la palabra microbiología. Clasifica, describe, ve un poco la distribución y el análisis de su forma de vida y funcionamiento de estos microorganismos. Eso es lo que hace la microbiología. Hablar de microbiología es hablar de microorganismos, como la palabra micro refiere a aquellos organismos que no pueden ser visibles a nuestros ojos. Y estos son un grupo sumamente grande, que este mundo podríamos decir lo que tiene más son microorganismos, que los vamos a encontrar de manera aislada o en grupos. Y además la microbiología comprende dentro de esta ciencia, lo que es la parte de los virus, a pesar que no se van a considerar como tal, no son células, pues, no son seres vivos, sino que son como partículas o agentes infecciosos. Luego, hay que decir que también la microbiología va a estudiar los microorganismos patógenos, estudia también la infección, su mecanismo para la eliminación. En este caso hablamos de la parte de la farmacología, el tratamiento que se le puede dar
Al igual, aquí no lo menciona, y es mi área, por ejemplo, en la parte diagnóstica, la identificación de los microorganismos causantes de enfermedad, también es parte de la microbiología, pero viéndola desde el punto de vista como una microbiología como tal médica, así como lo dice el último párrafo que dice en el caso de los microorganismos patógenos. Ya ahí estamos hablando de una microbiología médica como tal. Conceptos importantes que les decía yo en algún momento en la clase anterior, que necesito que se los aprenda y que los comprendan y que podamos hablar en discusiones de laboratorio y en alguna pregunta que tengan de manera natural, que sepan a qué nos referimos. El primer concepto es simbiosis. Decíamos que hablábamos de simbiosis en el sentido de beneficio mutuo. Hablamos la relación que existe de dos organismos. Cuando hablamos de estos conceptos nos referimos a la relación que va a existir entre un organismo y otro organismo. Un organismo que puede ser un microorganismo y un organismo superior como un ser humano, por ejemplo. Beneficio mutuo significa que, por ejemplo, la flora microbiana normal de los seres vivos vive en simbiosis dentro de nuestros intestinos porque ella se alimenta de los nutrientes que nosotros consumimos, pero esa flora microbiana normal nos ayuda, por ejemplo, para sintetizar vitaminas, para ayudarnos en la degradación o la digestión de los alimentos, por ejemplo. Por eso viven en simbiosis, tanto ellas se benefician, se alimentan de los alimentos, pero nos ayudan a la digestión de estos. Luego, parasitismo ya es un concepto donde el beneficio opera en relación a una de las partes, ¿ya? Nos referimos en... Dígame. Creo que otra vez he probado la pantalla, porque solo la primera puedo ver porque si lo yo no. Ok, no sé, dígame. Que estamos en esta ahorita. Ok, me dicen si cuando paso pantalla completa se ve. ¿Se está viendo? Sí, hoy. Ok, entonces ese es el concepto de simbiosis y luego del parasitismo, donde la relación entre dos microorganismos o entre dos organismos hay beneficio en relación a uno. Uno es el que se beneficia del otro. Entonces, en este caso nos referimos sobre todo de aquellos microorganismos que están, podríamos decirlo en este caso, invadiendo, por ejemplo, nuestros intestinos y pues se benefician de nosotros y pues al mismo tiempo no traen ningún beneficio para nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso, y al igual a este parasitismo también de una u otra manera pudieran en algún momento, por eso se va a diferenciar el concepto de parasitismo en relación al comensal, el concepto de comensal. En el sentido del parasitismo ya hablamos de que también se beneficia y puede causarle daño a la persona o al organismo que está invadiendo. Luego, hablar de parasitismo es hablar del concepto de hospedador. En este caso es el que proporciona el beneficio principal al parásito, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes conocerán, por ejemplo, las Ascaris lumbricoides, conocidas coloquialmente como lombrices, por ejemplo. Esos son parásitos que solo se benefician, su beneficio principal es para él, para el parásito, no para el hospedador. Luego, en este caso, el hospedador, hablamos de las lombrices, estamos hablando de la persona, y el parásito sería la lombriz. Luego, el comensal, hablamos de organismos que obtienen alimentos o protección a expensas de otro sin producirle daño ni beneficio. Entonces, hablamos en este caso de microorganismos que pudieran estar invadiendo nuestros intestinos, por ejemplo, pero que no nos causan daño. ¿Ya? No nos causan daño. Por ejemplo, si ustedes no sé si alguna vez han hecho un examen de laboratorio, un examen de heces, por ejemplo, y les han reportado algún nombre que hayan escuchado en algún examen de laboratorio que se hayan hecho de heces, o que ustedes conozcan de nombres de amibas, para que veamos si son patógenos o no, o son comensales. ¿Alguien alguna vez ha revisado algún examen?
Por ejemplo, la palabra entamoeba, el parásito que se llama entamoeba coli o entamoeba histolítica, ¿le suena? ¿Lo han escuchado alguna vez? O uno muy común en niños que se llama Blastocystis hominis. Ya. Entonces, dentro de esos, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, que se va a considerar patógeno como tal, es entamoeba histolítica. Y en el laboratorio, por ejemplo, en un examen de heces, lo más que vamos a ver es un entamoeba histolítica, y se le pone a veces fleca e dispar, porque hay dos microorganismos que se parecen mucho. Entonces, y uno es comensal y otro sí es el parásito. Entonces, insisto, el comensal de una u otra manera pudieran en algún momento decirle, mire, no hay problema, no le va a causar ninguna enfermedad, pero igual lo ideal es que también sea eliminado, y muchas veces, muchos de esos comensales, los doctores siempre tienden a darle mejor tratamiento. Luego está el concepto que ustedes pueden ver ahí que dice oportunista. El concepto de oportunista refiere a microorganismos que se van a aprovechar de ciertas condiciones del huésped o del organismo superior al cual que van a invadir, y le van a causar enfermedad o le van a causar algún tipo de infección. En este caso nos referimos, por ejemplo, a en el caso que nosotros los seres humanos tengamos inmunodeprimido o debilitado nuestro sistema inmunológico, o por ejemplo, a veces, en mi caso, yo he descubierto que si me desvelo demasiado, llevo varios días de desvelo, soy muy frecuente a enfermarme, porque el cansancio pues afecta, y permite que las gripes me lleguen fácilmente, por ejemplo, y ahí llegan ese tipo de enfermedades. O en el caso, por ejemplo, de personas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, conocido como SIDA, por ejemplo, muchas de las enfermedades que padecen este tipo de pacientes son por bacterias o microorganismos oportunistas que se aprovechan de que la persona ya se desarrolló el síndrome, que dice la palabra, de inmunodeficiencia adquirido, y pues tiene el sistema inmunológico debilitado, deficiente, y por lo tanto hay muchos microorganismos le causan enfermedad, y esta persona tiende a veces a enfermarse muy frecuente por microorganismos que regularmente no van a causar ningún tipo de enfermedad. Luego veíamos las diferentes ramas de la microbiología, las diferentes disciplinas que conforman la microbiología, y una es la parte de la parasitología. Aquí hablamos de organismos parásitos y sus huéspedes, y aparecen una gran variedad de especies relacionadas con este tema, y aparecen, por ejemplo, 3 grupos de parásitos, que hablamos de los helmintos, que son parásitos de mayor tamaño, como los que les mencionaba, enterobios vermiculares, ascaris lumbricoides, conocidos como pajuelas y lombrices. Luego los protozoos, que la mayoría se les conoce como amebas, y luego los artrópodos, porque los parásitos también van a causar enfermedad o infestación superficial en este caso a la persona o al organismo que estén invadiendo. ¿Ya? Entonces los artrópodos, ya hablamos como tal como tipo los piojos, por ejemplo, pueden ser ejemplos de ello. Luego tenemos, es muy heterogéneo los grupos de parásitos, muy diferente forma para poderlos, la parte del diagnóstico es un poquito difícil porque es bastante complejo la estructura que tiene, y la mayoría de veces hay que conocer bastante la estructura para que en base a eso dar un reporte. Por ejemplo, para hablar del helminto se habla de una estructura muy definida, macroscópica, visible a nuestros ojos el parásito, pero luego tienen los huevos que tienen que diagnosticarse en el laboratorio, que son el ejemplo que tienen en la parte inferior. Y luego los protozoos, hablamos como tal de las amebas. Y luego los artrópodos pues se pueden ver en el microscopio para determinar el tipo de artrópodos que esté causando algún tipo de infestación en la persona. Luego la otra ciencia es la bacteriología, que es una ciencia, considero yo, más compleja, más amplia, porque una variedad inmensa de bacterias que pueden estar causando enfermedad, y
Pues la bacteriología tiene implicaciones médicas cuando hablamos de bacterias patógenas. Luego está la parte de biotecnológica, que hay muchas bacterias que son beneficiosas y que se pueden usar para la creación de alimentos, de productos. Por ejemplo, el yogur, la clave para hacer yogur son bacterias ácido lácticas que nos ayudan a la creación del yogur, dos mezclas de dos bacterias. ¿Ya? Y luego la parte tecnológica, que a partir de ellos también podemos estar creando lo que son algún tipo de medicamento o vacunas, por ejemplo. Luego, es muy amplia la aplicación de la microbiología, que puede ser tanto para animales y humanos su aplicación. Luego está la parte de la micología. La palabra micología, vamos a referirnos a los hongos. Va a estudiar hongos que en su momento eran clasificados como de origen vegetal, pero luego ya se consideraron como organismos como tal, que no eran de origen vegetal, sino sobre todo animal. Luego tenemos lo que es el término de las diferentes especies que existen de hongos, que es bastante variado, pero lo bueno en cuanto a los hongos, que el 90% no causan enfermedades, sino un grupo muy pequeño, la decena de ellos, el 90% no causa enfermedad. Luego tenemos que son de estructura eucariota, formadas por células superiores evolutivamente hablando, ¿sí? Son muy pocos los hongos que causan toxinas, que causan intoxicaciones, pero las toxinas, los pocos que causan toxinas, que se les conoce como micotoxinas, son ¿cómo les puedo decir? Son toxinas sumamente altamente peligrosas para el ser humano. Luego los hongos, los virus, que decíamos que es una rama que le estudia la microbiología porque son sumamente pequeños, pero que no se van a considerar como seres vivos, formados sobre todo por ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, como su genoma es lo que lo forman, y eso son lo que caracteriza a un virus a otro virus. Luego tienen la estructura que menciona ahí, y como tal decíamos, son partículas inertes, no se pueden considerar como tal, como una célula, como un ser vivo. Y estos son parásitos obligados, o sea, necesitan como tal a un huésped para poderse reproducir, y se les puede considerar intracelulares obligatorios, para poderse multiplicar necesitan invadir a una célula y adueñarse de la parte del genoma de las células, de la célula eucariota, para que esta célula comience a reproducir al virus. Luego hablábamos de un concepto nuevo que aparece en la ciencia, que yo en su momento no lo vi cuando llevé la parte de microbiología hace más de 10 años, el término de prión. Y lo ponemos porque hasta el momento en el país no se escucha mucho de este tema, pero en algún momento pudieran ser las nuevas enfermedades que van a estar afectando a los seres vivos. Y hablamos de una partícula proteica infecciosa. Acuérdense que el virus hablamos del genoma, de la ARN, y en este caso hablamos ya de una partícula proteica que no tiene ADN, y esa es la que va a causar la infección, y se puede replicar sin tener esos genes. Entonces es muy interesante este tipo de nuevas infecciones por este tipo de agente, muy resistente al calor y otro tipo de radiaciones ionizantes que se puede exponer. Pues, y además no causa reacciones inflamatorias e inmunitarias detectables, o sea, no es afectada, no puede el sistema inmunitario detenerlo. Y otra cosa, ¿cómo les puedo decir? Difícil, es que no se puede detectar en seres vivos, debe de ser nada más en estudio patológico. Eso refiere que se cortan trozos de tejido de la persona, en este caso, o del animal afectado, y en ese tejido se busca esa partícula proteica infecciosa. Las infecciones en humanos son muy singulares, no existen, no son muy conocidas, son un poco raras, pero yo diría, por lo que les decía anteriormente, es muy difícil diagnosticarlo. Eso es importante. Y decirles, por ejemplo, dónde han afectado, sobre todo, alguna vez ustedes habrán escuchado el término de la vaca loca, por ejemplo. Hubo un tiempo donde se hizo famoso
el problema de las vacas locas, y al final lo que estaba causando ese tipo de sintomatología en las vacas es una partícula proteica infecciosa, o sea, un prión. Luego veíamos la semana pasada un poco de la clasificación taxonómica, cómo se agrupan en este caso los microorganismos, y la ciencia que estudia, la rama que estudia eso es la taxonomía. Va a descomponer, diríamos, va a clasificarlo, descompone en 3 partes independientes, pero interrelacionadas, lo que es la clasificación, ¿sí? Y hablamos, va a clasificar, va a nombrar y va a identificar a los microorganismos. Esas son 3 funciones que hace la taxonomía. Y aquí aparece el significado de cada una de las palabras. Aquí la clasificación refiere que según su estructura del organismo lo va a agrupar en grupos o taxones. Grupo significa grupos. Si yo les digo taxones, nos referimos a la misma palabra de grupos. Si tienen que ver, se agrupan de tal manera por sus semejanzas que tienen entre los microorganismos o los organismos y un parentesco evolutivo que tengan. En base a eso se va a hacer la clasificación. Luego la nomenclatura refiere a la asignación de nombres a los diferentes grupos taxonómicos que se agrupan. Y luego el lado de la identificación es como tal determinar a un organismo nuevo que se haya identificado a qué taxón va a pertenecer. Y ahí aparecen una gran cantidad de, como les digo, existen como se le puede decir dos ciencias relacionadas, la taxonomía y la filogenia, que hacen esa clasificación, esa división de los organismos. Yo diría que se complementan para dividir y clasificar a los organismos como tal, porque la filogenia, si ustedes pueden ver, hace lo que es por historia evolutiva, y la taxonomía hace análisis comparativo. Diría de una u otra manera, no ayudan las dos a la clasificación de los organismos. Y aquí aparecen en los primeros, la primera clasificación, que es de los seres vivos, que se clasificaron a esos 2 grandes en 5 reinos. Luego, en 1978 se identificaron, a partir de lo que era estudiar la composición del ARN ribosómico, se encontraron 2 tipos de células procariotas. Vean, a través del ARN ribosómico se dividió las células procariotas en 2 tipos, las células procariotas arcaes y las bacterias. Y luego aparecieron las células eucariotas, y a partir de ahí aparecen ya no los 5 reinos, sino antes de esos 5 reinos los 3 dominios, y son la clasificación actual, donde aparece la bacteria por un lado, que son unicelulares, que aparece la característica en cuanto a su pared celular, y luego el arcae, que son procariotas unicelulares, cuya pared celular no tiene peptidoglicano, que es una característica muy particular, y luego la eucaria, que son todas las eucariotas. Esa es una gran clasificación de los grandes grupos que existen de los seres vivos. Y aquí pueden ver de manera resumida la clasificación. Todos los microorganismos, los organismos existentes, los seres vivos, tienen un origen común, y a partir de ese origen común aparecen las bacterias, aparecen las arcaes y las eucariotas, que están ahí clasificadas en esos diferentes reinos. Y por supuesto los virus no se encuentran dentro de esta clasificación porque son partículas inertes. Luego hablamos de la estructura de la célula. Ustedes pueden ver ahí la célula eucariota, una célula mucho más simple, con estructura interna muy básica, no tiene núcleo, como les puedo decir, tiene pared celular, tiene un flagelo que le permita moverse, nucleoide, la parte del ADN solamente tirado en el citoplasma, y tiene ribosomas. Ese citoplasma, en el caso de la procariota, tiene un núcleo donde se encuentra, tiene una membrana plasmática interna además de la pared celular. Luego la procariota, pueden ver ustedes que aparecen las mitocondrias, que son como las baterías donde se está generando la energía. Luego los ribosomas, la membrana plasmática, tienen núcleo, nucleolo, donde está la información genética. Y igual que los ribosomas, ahí vamos a ver más adelante qué es la función que tiene cada uno de estos organelos de la célula. Y si ustedes pueden ver abajo,
aparecen los diferentes tamaños. El máximo de una célula procariota en cuanto a tamaño son 3 micrómetros, y la eucariota puede llegar a ser hasta 100 micrómetros, que eso va a depender un poco de la estructura de la célula. Yo les comentaba que, por ejemplo, una célula eucariota que no tiene una forma globular como la eucariota que tenemos acá, sino tiene una estructura filamentosa, cilíndrica, pues, como ver esto, y son sumamente largas. Así, por ejemplo, nuestras, ¿cómo les puedo decir? Las células musculares, por ejemplo, que son eucariotas, son largas, son mucho más largas. Hablamos ya de milímetros o centímetros de largas, porque el tamaño de la célula va a ser el tamaño del músculo, pues, que está en nuestro cuerpo. Luego mencionábamos las estructuras que forma cada una de las células, y presentábamos en primer lugar la estructura, la pared celular de la bacteria, de la célula eucariota. Y en las bacterias hay algo muy particular de esa pared, en cuanto a que unas son gram negativas y una gram positiva, y tiene que ver, en la gram negativa, la presencia de doble membrana citoplasmática en la membrana externa. Y luego lo que caracteriza a las procariotas es la presencia del peptidoglicano, si se acuerdan. Bueno, en el caso de las bacterias, que no tienen peptidoglicano, y las arcae, que no tienen peptidoglicano, a pesar que las dos son eucariotas. Luego, en el interior vamos a encontrar las diferentes estructuras que forman a la bacteria. Pueden verlo en la fotografía que tenemos en el dibujo que está en la parte inferior de la diapositiva. Vamos a encontrar mesosomas, gránulos de glucógeno para obtener energía, el citoplasma, que hablamos nada más la parte líquida, por eso la palabra plasma refiere a la parte líquida de la célula, y la palabra cito significa célula. Y luego el nucleoide solo está tirado literalmente de manera, vean ahí, helicoidal en el citoplasma, no como en la célula eucariota, que hay un núcleo y dentro de ese núcleo está el nucleoide. Luego tiene plásmidos, tiene ribosomas, luego está el flagelo, que ayuda para el movimiento, y tiene los cilios y los piles, que también relacionados con el movimiento de la célula, en este caso de la célula eucariota. Está la membrana citoplasmática y la pared celular, que realmente es lo que forma como tal en el caso de una bacteria. Algunas bacterias pueden presentar lo que se llaman las cápsulas, pero no todas tienen esa estructura. Luego, las células eucariotas, volvemos a presentar la misma diapositiva, van a ver que la estructura es mucho más compleja, tiene como tal organelos internos con funciones muy particulares. Y la pared celular como tal, o la membrana citoplasmática, la estructura es muy diferente. Van a encontrar que tiene lo que es esos fosfolípidos, que tienen una parte polar y una parte no polar, que significa una parte es soluble en agua, la parte externa de los fosfolípidos que aparecen ahí, y luego la parte interna es hidrofóbica o es no soluble en agua, y pueden encontrar en esa pared celular proteínas que permiten, ¿cómo les puedo decir?, señales o sustancias, llevar sustancias hacia el interior o hacia el exterior, dependerá el tipo de proteína. En este caso, por ejemplo, tenemos las proteínas transmembranales, que son las que como tal son las que están, ¿cómo les puedo decir?, atraviesan como tal la membrana citoplasmática de la célula, ¿ya? Y que tiene, como dice ahí, las funciones de transportar o reconocimiento de señales provenientes de otras células que llevan señales en cuanto a lo que debe de hacer la célula. Luego, el núcleo como tal, donde vamos a encontrar la parte de la parte de la información genética, ¿ya?, el material genético de la célula, o ADN. Desde ahí en ese núcleo se dirigen todas las funciones que realiza la célula. O sea, si necesitamos crear algún tipo de proteína, ahí se decide, según igual el mensaje externo que pudiera mandar otra célula. La membrana citoplasmática es doble,
Y ya mencionaba que en este caso de membrana nuclear es doble y tiene orificios que parecen poros y que parecen bola de una pelota de golf. En interior se distingue donde está el nucleolo y justamente esto se asocia con la formación de los ribosomas. Y van a ver el ADN y otro tipo especial de proteínas llamadas histonas que forman la cromatina. Aquí van a ver unas estructuras donde se alcanzan a ver ustedes desde casa, lo que aparecen como tal, como unos tipos pelillos internos donde está la cromatina. Vamos a ir avanzando rápido porque la idea es ver la otra clase. Luego tenemos otros organelos. Aquí aparece retículos endoplásmico, que aparece el laberinto, está asociado al núcleo, muy cercano al núcleo, ¿sí? Tiene una apariencia rugosa, que es la que vemos aquí, los ribosomas que le dan esa apariencia rugosa, ¿ya? Y que está muy asociado al núcleo y lo pueden ver. Luego tiene un núcleo, un retículo endoplásmico liso que está, si ustedes lo pueden ver, exterior al núcleo y está más comunicando con el retículo endoplásmico rugoso. Y en esos retículos donde se forman las proteínas y se termina de hacer esa función de modificar y darle forma a las proteínas en el complejo de Golgi que pueden observar ahí. Y de una u otra manera este complejo de Golgi es el director de tránsito de eso, o sea, va a decir, mira, esta proteína según las señales recibidas del núcleo las manda hacia el exterior de la célula o las deja en el interior de la célula según lo que las señales que recibe. Luego, una estructura importante de la célula es la mitocondria. Como les decía, esta es un organelo que es donde se dan una variedad de reacciones químicas encaminadas, esas reacciones químicas para generar energía, ¿ya? Y que se hace esa generación de energía en presencia de oxígeno, y realmente esta energía es la que le mantiene viva a la célula. Aquí aparecen, por ejemplo, esas reacciones químicas, y cuando llevan algún momento bioquímica van a escuchar el término de la glucólisis anaeróbica, se da ahí, o de la glucólisis anaeróbica es la degradación de el catabolismo, ¿sí?, de lo que son los carbohidratos, y la beta oxidación, que es la degradación para obtener energía de las grasas, por ejemplo, que se da ahí en las mitocondrias. Y aparecen otras estructuras que forman la célula, que tenemos las ribosomas, que se originan en el núcleo, en el nucleolo, y se ensamblan para llevar a cabo su función. Estos sintetizan, igual que los ribosomas, lo que se llaman proteínas. Y el citoesqueleto, como la palabra lo dice, esqueleto, cito refiere a célula. Acuérdense, la palabra cito es célula. Nos referimos que aquí hablamos que es el citoesqueleto que le mantiene la forma, tiene ¿cómo les puedo decir? A la célula como tal, ¿ya? La forma y sostener los organelos que forman la célula. Es parte como la misma función que hacen nuestros huesos en nuestro cuerpo. Esta es una estructura muy dinámica que puede cambiar de forma, ¿ya? Y esto les permite a las células desplazarse, ¿ya? Darle un poquito de movimiento a los organelos, y les permite que los organelos internos de la célula puedan tener cierto movimiento al interior de esta. Entonces, ese es el tema que vimos en la clase anterior. Lo he repetido por todos aquellos que no estuvieron en clase. Hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de la parte de los microorganismos. Vamos a ver un poco sobre ese tema. Igual, si hay alguna duda de lo que acabo de decir, con gusto les escucho y les resuelvo. Y si no lo resuelvo, pues me queda de tarea para traerlo a la siguiente clase. Okay. ¿Ven la diapositiva nueva? Ok. Entonces,
vamos a hablar de microorganismos. Como les decía, la clase anterior, como esta clase, las dos y más la otra que vamos a ver la siguiente semana, estamos en temas introductorios, estamos en temas de conceptualización, de manejar conceptos claves para luego hablar ya un poquito más tranquilamente en los siguientes temas de la parte de la parasitología, de la bacteriología y hablar de conceptos que a ustedes se les va a hacer muy fácil ya entenderlos. Por eso es muy importante que estos temas los vayan revisando, los vayan estudiando. Ok, entonces la palabra flora normal, ¿qué les suena eso? ¿Alguna vez la han escuchado? ¿O tienen alguna idea a qué nos referimos con ello? ¿No? Ok, entonces, en este tema, cuando hablamos de flora normal, espero yo que tengan claro que nos estamos refiriendo eh, a lo que nosotros le llamamos los microorganismos que vamos a encontrar de manera normal en nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Ya? El término flora normal es muy común cuando nos referimos a las células o los microorganismos que se encuentran en nuestros intestinos, que nos ayudan en la degradación de los alimentos. ¿Qué les dice la palabra patógenos? ¿Alguien tiene una idea? La palabra patógenos. Es algo que causa enfermedad. Exacto, gracias Fátima. Nos referimos a un agente, a un microorganismo o agente causal de enfermedad. Ok, entonces vamos. Entonces, y luego tenemos el concepto de enfermedades. Pero ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, tenemos acá que la microflora normal, como decíamos, se refiere a la población de microorganismos que van a habitar de manera normal en la piel y mucosas de las personas sanas. ¿Ya? La piel, hagan cuenta que en cualquier espacio de nuestra piel vamos a encontrar microorganismos. Y luego, mucosas, nos referimos a lugares donde nosotros secretamos, por ejemplo, o se forman mucosas, en este caso líquidos, por ejemplo, nuestra boca, nuestras fosas nasales, en el caso de los hombres la uretra, en el caso de las mujeres la vagina, etc. Todos esos lugares de nosotros vamos a encontrar una alta cantidad de bacterias y que son más particulares de cada lugar. ¿Qué beneficios aportan esta flora normal a nuestro cuerpo? Pues, vean, tenemos que este tipo de flora normal es, en primer lugar, nuestra primera línea de defensa. Vean qué interesante. Esta flora normal nos defiende contra los microorganismos patógenos. Y yo diría, lo hacen de manera, no es que nos quieran defender, sino más bien, ellos protegen el lugar donde están. ¿Ya? Como que este es nuestro lugar y nadie nos lo puede invadir. Y por tanto, si llega otra bacteria, pues la van a atacar. Y no van a dejar que ella se adueñe del espacio que ellos tienen. A eso se refiere como una primera línea de defensa. Y vamos a ver cómo lo hace más adelante. Y como decíamos, que esas floras normales en nuestros intestinos nos ayudan a la digestión. ¿Ya? O desde la mucosa bucal, por ejemplo, pueden ya comenzar a ayudarnos en la digestión. Y también nos ayudan a la degradación de toxinas y nos contribuyen a la maduración del sistema inmunitario. Aquí nos referimos sobre todo con los niños recién nacidos que entran en contacto por primera vez con microorganismos, y estos pues no son patógenos, pero le comienzan a realizar, ¿cómo se llama? A generar las primeras reacciones inmunológicas. Por eso no sé si ustedes alguna vez han escuchado el concepto de
los beneficios que trae de un parto natural, por ejemplo, en relación a una cesárea. Se habla el hecho de por la vagina el niño o el bebé en ese momento acabado de nacer entra en contacto con las primeras bacterias y son las de su mamá. Y luego, por supuesto, en el transcurso de su crecimiento va a comenzar a entrar en contacto con bacterias de la misma madre o del ambiente, y estas van a ayudar a madurarle o a hacer más fuerte su sistema inmunitario. Ustedes creería yo que alguna vez han escuchado el término lógico que se dice de que, por ejemplo, que los niños que se cuidan demasiado, que no se deja que no toquen nada, pues son más propensos a enfermarse que un niño que tiene más contacto con un resto de cosas, ¿ya? O en mi caso, por ejemplo, yo tengo dos niñas. La primera, pues que siempre se cuida más, igual no era tan curiosa como la segunda pues casi toda la boca, y la primera tiene más tendencia a enfermarse más fácil, y la otra pues raras veces se enferma. Y eso tiene que ver con la maduración del sistema inmunitario en los primeros días, meses o años de nacido. Luego, el hecho de que haya un cambio en esa microbiota normal puede llevarnos a generar una enfermedad inflamatoria intestinal, por un desorden de la microbiota normal puede generar algún tipo de una gastroenteritis. Luego, quiero desde ya que vayan conociendo el término MOS que está acá, ¿no? Este concepto que está acá, MOS, se los coloco ahí porque de una u otra manera yo necesito que vayamos conociendo el término MOS. Vamos a referirnos siempre a la palabra microorganismos para resumir la palabra, ponerla en pequeño. Entonces, la mayoría de los microorganismos que vamos a encontrar en nuestro cuerpo son comensales. ¿Qué significa comensales? ¿Alguien que me recuerde cuando hablábamos de la palabra comensales, a qué nos referíamos? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? La palabra comensal, ¿a qué nos referíamos? Organismos que se obtienen, alimentos, a protección a expensas de otros sin producirle daño y beneficio. Perfecto, María Babel. Eso es un comensal. Ya la próxima semana, espero yo, voy a tener los listados definitivos de ustedes. Voy a ir tomando nota de la participación para darles puntos extras por ahí, para ayudarlo, para que animarles a participar más. Ok, perfecto. Ese es el concepto de comensal. Entonces, vean, del cuerpo son comensales. Eso significa que no traen ningún beneficio. Si vivieran en simbiosis, traen beneficios a nuestro cuerpo. Por eso dicen que son comensales en el sentido porque se ha hecho estudios que se puede eliminar el total de las bacterias que existen, de los microorganismos que pueden existir en el cuerpo, superficialmente hablando, y no pasa nada, pues no tiene ningún efecto, beneficio, o sea, puede uno desarrollarse, crecer, sin necesidad de que hayan presencia de esos microorganismos en nuestra piel, en la superficie del cuerpo. Eso es lo que dice que se han hecho estudios y que de una u otra manera tienen ese beneficio. Ciertamente yo diría que su protección inmunológica de una u otra manera también lo harán, pero no es necesario porque nuestro cuerpo, ¿cómo les puedo decir? Nuestra piel tiene sus propios mecanismos de defensa para evitar que los microorganismos patógenos puedan invadir nuestro torrente sanguíneo. Eso también hay que decirlo, por eso dice que son comensales. Pero en ciertas áreas de nuestro cuerpo son de una vital importancia porque nos ayudan a conservar la salud y la función normal de nuestro cuerpo. Eso es sumamente importante, ¿ya? El hecho, por ejemplo, que las bacterias que encontramos en nuestro intestino nos ayudan a la síntesis de la vitamina K, por ejemplo. Y si no hubiera esas bacterias que nos ayudan a la síntesis de vitamina K, pues, por ejemplo, el sufrir muy frecuente lo que se llama sangrados de nariz, por deficiencia de vitamina K, y en este caso las bacterias se vuelven indispensables para que nos ayuden a la síntesis de este tipo de vitaminas.
igual a la función normal, que permitan, por ejemplo, la digestión de los alimentos que se deben de digerir, pues, y que sean necesarios para nuestro cuerpo. O sea, digerir el alimento a la molécula que nuestro cuerpo puede digerir como tal, ¿ya? Que puede la molécula, pues, que puede atravesar la membrana de los intestinos para pasar a nuestro torrente sanguíneo. En las mucosas de la piel, lo que decía, uno de los beneficios, que se puede decir que no es necesario, pero sí es un beneficio, que evita la colonización, o sea, que lleguen las bacterias, se acomoden en nuestra piel y comiencen a multiplicarse, ¿ya? Eso lo hace a través de lo que se conoce como interferencia bacteriana. Quiero resaltar ese concepto de interferencia bacteriana. Insisto, colonización es que llega un par de bacterias, se adecúan en el lugar y comienzan a crecer y a multiplicarse, ¿ya? Pero las bacterias naturales van a evitar ese tipo de crecimiento. Y aquí aparece, por ejemplo, que la interferencia bacteriana se hace a través que estas bacterias de la piel van a estar en competencia por los receptores o sitios de unión en las células hospedadoras. O sea, no van a permitir que una célula patógena se una a los receptores o sitios de unión con las células que van a invadir. Con solo eso que hagan ya es suficiente para evitar que la bacteria, pues, colonice nuestra piel. Igual también hay competencia por los nutrientes, ¿ya? Competencia por nutrientes de la zona, del lugar. Y hay una inhibición mutua por medio de los productos metabólicos que se están generando los microorganismos, ¿ya? Entonces lo hacen a través de materiales antibióticos o bacteriocinas, se les conoce. Si la bacteria normal de la piel detecta una bacteria, aquí pueden ver en el ejemplo, una bacteria patógena, ella, por ejemplo, va a generar estas bacteriocinas tipo antibióticos para destruir esta bacteria patógena, ¿ya? Y aquí aparecen como tal, que también puede ver la competencia por los nutrientes. Ciertamente, yo quisiera que lo tengamos en cuenta. La bacteria patógena nos referimos a una bacteria, o imagínense el ejemplo que le voy a poner ahorita. Siempre cuando vemos a una persona, entre comillas, mala, nos la imaginamos fortachona, con cara de malo, etcétera, fuerte, y la gente común, pues raras veces presenta ese tipo de apariencia. Igual es con la bacteria patógena. Las bacterias patógenas, por naturaleza, van a ser mucho más fuertes, mucho más resistentes, pero la desventaja es que la bacteria de la flora normal va a estar en mayor cantidad y ya establecida en el lugar, por lo que esto hace que de una u otra manera, imagínense que son una o dos bacterias que invaden, pues fácilmente la bacteria del lugar va a controlar la invasión o la colonización de bacterias patógenas. Ok, entonces eso es lo que queríamos decir con respecto a ese tema. Luego, también hay una situación que se puede dar, que por diferentes motivos puede dar que se crea un espacio, o sea, que baje el número de bacterias de la flora normal que estén en ciertos lugares de nuestro cuerpo. Y eso puede llegar a dar la oportunidad para que bacterias oportunistas que aprovechen que no está la muy poca población de bacteria normal, ella puede invadir, convertirse en una oportunista y causar enfermedad, ¿ya? Y causar algún tipo de infección. Entonces, también las bacterias de la flora normal pudieran causar enfermedades en ciertas circunstancias. Y aquí no es que ellas lo quieran hacer, sino que forzosamente se llevan a otros entornos, no donde ellas normalmente no causan. Si están en su entorno natural no van a causar ningún tipo de enfermedad, pero si se llevan a otro entorno, por ejemplo, se le introduce a la circulación sanguínea o al tejido, justamente ahí va a causar una enfermedad. O sea, que, por ejemplo, si usted tiene una herida en un dedo o un raspón en cualquier lado de su cuerpo, y si hay una buena cantidad de bacterias de la flora normal en ese lugar,
y por el raspón, por la herida, invaden su torrente sanguíneo o los tejidos, van a causar enfermedad, van a causar algún tipo de infección. Luego hay que decir, aquí vamos a comenzar a hablar de los microorganismos patógenos para el hombre. Les traigo primero este cuadro, donde aparecen, si ustedes pueden ver, los priones, que el tamaño lo ven pequeño, el lugar de propagación es intracelular, y son proteínas priónicas los que causan la enfermedad, y ahí aparece el nombre de la enfermedad que puede llegar a causar. Luego pueden ver ustedes también que tenemos las bacterias, que como les digo, para mí son los que existen en mayor cantidad que causan enfermedad. El tamaño lo tienen ahí, que es 1.5 micrómetros de mayor tamaño, y pueden causar enfermedad dentro de la célula, porque hay unas que son intracelular obligatorias, otras que son extracelulares, o puede ser facultativo. Eso significa que puede estar intracelular o pueden causar enfermedad también externamente a la célula. Y en este caso aparecen ejemplos de bacterias que pueden causar ese tipo de enfermedad, que tenemos clamidia, trachomatis, Streptococcus pneumoniae, que ahí como tal causa la neumonía, y aquí aparece también uno muy conocido, que es el Mycobacterium tuberculosis. Me salté también los virus, por ejemplo, el tamaño sumamente pequeño, ¿ya? Son intracelulares obligados. Y aquí tenemos los poliovirus, que causan la enfermedad conocida como poliomielitis. Y luego también tenemos que dentro de los hongos hay hongos que son patógenos, y existen de los dos tipos, extracelular sobre todo, hay intracelular, pero son facultativos, que pueden también causar infección internamente en la célula. Ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, de Candida albicans, conocida la enfermedad como candidiasis. Esa es una levadura, un hongo tipo levaduriforme. Y luego tenemos el otro ejemplo, que esta es sobre todo la Candida albicans, sobre todo en las mujeres, en sus vaginas, pueden causar algún tipo de malestar, un tipo de enfermedad. Ya Histoplasma capsulatum ya es un tipo de hongo que va a causar una enfermedad en el torrente sanguíneo. Ya son bastante peligrosas ese tipo de hongos, y al igual que otras que, por ejemplo, por ahí vamos a ver más adelante el ejemplo del pie de atleta. Ya vamos a ver ese ejemplo también de hongos que pueden causar ese tipo de infecciones. Tenemos entonces los protozoos. Acuérdense que al hablar de protozoos hablamos siempre de parásitos, igual que los helmintos. Los protozoos son células eucariotas, por eso su tamaño es sumamente pequeño. La mayoría de las células, procariotas son unicelulares, y los protozoos existen extracelulares, intracelulares facultativos o obligatorios. Y aquí aparecen ejemplos de esos parásitos. Estos tres que están acá, tenemos parásitos que son de los intestinos, pero la mayoría de los que están acá, estos tres que están acá, son parásitos sanguíneos, ¿ya? Y en este caso, la enfermedad del sueño, Trypanosoma brucei, y la Trypanosoma cruzi, por ejemplo, que causa la enfermedad de Chagas, que es sobre todo una afectación una enfermedad coronaria. Y luego tenemos ahí la Leishmania donovani, que es otro tipo de intracelular obligado de los protozoos. Luego los helmintos, la mayoría diría yo que dice que son extracelulares. Yo diría que la mayoría son extracelulares, solo quizás este ejemplo de Trichinella spiralis, que es intracelular, ¿ya? Sobre todo en el país no se diagnostica mucho pero está relacionado sobre todo con lo que se conoce como las carnes, por ejemplo. Es muy común. Y luego Bucheria bancrofti, que son una filariasis, es el tipo de enfermedad que pueden causar. Okay. Y luego tenemos otro ejemplo que les quería mostrar. Aquí tenemos otra forma de clasificar ese tipo de patógenos para el hombre. Acuérdense, los resfriados, muy común en los seres humanos, causados por virus. Hoy con el virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, tenemos problemas. El que tenemos ahorita, la cepa que se llama Omicron, ya se está considerando como que si fuera un resfriado común.
y la mayoría de estos virus se transmiten por el aire, ¿ya? Por microgotitas, y ahí aparece la sintomatología que puede presentar. Luego otro virus es el SIDA, que como tal, este es un virus y es como digo, se da por transmisión sexual, ciertamente. Además hay que decirte que también por transfusiones sanguíneas puede también afectar, y ahí vienen los cuidados de bioseguridad que debe tener el personal de salud, sobre todo cuando está tratando con personas VIH positivas, en cuanto a la toma de muestras de sangre, por ejemplo, o cuando la sangre del paciente está expuesta, a cuidar que no entre en contacto con nuestra piel, etcétera. Eso es sumamente importante para evitar un accidente laboral y que nos contagiemos de VIH, pues en el caso de los laboratoristas, pues se debe de cuidar mucho. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a tomar sangre, por ejemplo, con jeringas, o van a canalizar venas, y de una u otra manera van a entrar en contacto con estas personas, y hay que cuidar, sobre todo por bioseguridad, la forma, la técnica correcta para introducir, por ejemplo, la aguja en su, si se puede decir, capuchón de protección, que en ningún momento se apunta, después que se ha sacado del paciente, va a entrar en contacto con nuestra piel, porque ahí pues ya es seguro que nos podríamos estar contaminando con el virus. Mucho personal médico ¿cómo les puedo decir? Ha tenido ese tipo de accidentes, y pues se reportan y tienen que ponerlos en tratamiento para evitar que realmente se les vaya a darse como tal infección, y controlar antes que se dé lo que es una infección con VIH. Luego neumonía, que son bacterias. Ahí aparece el Streptococcus pneumoniae que les mencionaba. Es transmisión por el aire. Fiebre, tos e infección pulmonar son lo que la sintomatología. Salmonelosis, ya es una enfermedad un poquito también peligrosa, que es causada por bacterias, en este caso por Salmonella typhi. Se da por alimentos en mal estado. Fiebre alta, náuseas, vómitos, diarrea, a veces hasta dolor de cabeza. A ese tipo de sintomatología se le dice nada más como la persona está febril, por ejemplo. Ya han escuchado, no sé si el término a ustedes les suena, la fiebre tifoidea. Es característico de la salmonelosis, de esta bacteria de Salmonella typhi. Luego tenemos el cólera, que muchos años atrás pues era muy común, las infecciones por Vibrio cholerae, que es el que causa el cólera, y lo hace por aguas contaminadas. Ya, y creería que ha bajado la incidencia, la prevalencia de incidencia de este tipo de enfermedades, porque creería yo que la mayoría de las personas ya consumen aguas potables, por ejemplo, ya tratadas para el consumo humano. Entonces eso ha hecho que baje considerablemente la incidencia de este tipo de microorganismos, y aparecen la sintomatología. Con el caso del vibrio, del cólera, el problema es con las diarreas graves, que pueden llevar a una deshidratación muy fuerte, hasta el punto que puede llevar hasta la muerte. Luego tenemos el malaria o paludismo, que es un parásito. Cuando vean la palabra protozoo, refiere a un parásito que en este caso, igual que algunos virus, por ejemplo como el del virus del dengue, es transmitido a través de lo que se conoce como la picadura de un mosquito. Ya aparece el ejemplo de Anopheles hembra, que el de la malaria o el paludismo. Ahí está la sintomatología que causa. Y le mencionaba, por ejemplo, anteriormente cuando veíamos los hongos, que está al pie de atleta la enfermedad, y es hongo microscópico que está afectando nuestros pies, y eso se da por contacto físico, ahí a través de la piel se da, ¿ya? Y ahí está la sintomatología que presenta, que es muy común, sobre todo en nosotros iba a decir los jóvenes, en ustedes los jóvenes o menores tal vez, y en este caso de cuidar sobre todo la parte del usar zapatos que no son de uno, pues igual el usar, por ejemplo, seco los pies cuando se está colocando calcetines, etcétera, ayuda a evitar tipo de infecciones en los pies por hongo. Luego
Otro concepto que sí necesito que vayamos conociendo y manejando es el concepto de patogenicidad. Oigan, es un concepto para diferenciarlo de virulencia. Vean lo que dice acá. Hablamos de patogenicidad en el sentido, vean acá, se refiere a la capacidad de un organismo parásito de causar daño al huésped. La clave en la palabra, el término patogenicidad es la capacidad de un organismo parásito de causar daño al huésped. ¿Ya? No sé si se comprende la palabra cuando dice capacidad. ¿Qué tan capaz es? ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es para causar la enfermedad? Pero en este caso referimos, o igual, qué mecanismos tiene para causar la enfermedad, y eso le va a dar mayor capacidad. Entonces, el grado, si la capacidad es menor, si la capacidad es alta, media o baja, se va a referir con el concepto de virulencia, ¿ya? La patogenicidad a la capacidad que tiene un organismo para causar daño, ¿ya? Esa es la capacidad, que él puede causar daño. Como tal, si hablamos de un agente patógeno, entonces, como tal, tiene patogenicidad, tiene una patogenicidad, esa capacidad de causar daño. Y luego la virulencia va a ser si dice tiene una alta virulencia, estamos hablando de que su grado de patogenicidad es alto, o sea, su capacidad para causar enfermedad va a ser alta, ¿ya? Luego el concepto también que hay que diferenciar es de infección y enfermedad. En estos dos conceptos la clave está que el primero refiere a la invasión o colonización del organismo por parte de microorganismos patógenos. O sea, la clave está en el concepto es invasión y luego diría yo colonización, en este caso del organismo por parte del microorganismo patógeno. Ya, eso es, la clave está que hay invasión, hay colonización, hay crecimiento, multiplicación de este microorganismo. Luego, mientras que la enfermedad va a referir cuando el huésped es dañado de alguna forma por la presencia del agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. A veces los dos conceptos se usan un poco de manera indistintiva, sin diferenciarlos, pero como tal, la infección es la invasión o la colonización del organismo por parte del microorganismo patógeno, que en algunos momentos, vean qué interesante también, no puede manifestar la enfermedad, ¿ya? Y en este caso, es decir, por ejemplo, una infección puede estar presente sin que existan síntomas de una enfermedad, por ejemplo, ¿ya? O sea, porque al final se presenta cuando el huésped es dañado de alguna forma por la presencia del agente infeccioso, y ese dañado refiere que el huésped o la persona va a presentar cierta sintomatología, y en el caso del virus, del VIH, ustedes muy bien sabrán, tiene un buen periodo de ventana donde no va a presentar ninguna sintomatología el paciente, ¿ya? O sea, solo hay infección, pero no hay enfermedad todavía, y así puede pasar, por ejemplo, con en el caso del SARS-CoV-2 o COVID. Ustedes muy bien pueden ver que algunos pacientes, sobre todo jóvenes, tienen infección o han sido infectados por el COVID, pero no presentan la enfermedad, ¿ya? Eso puede pasar también. Otras, hay que decir que hay infecciones bacterianas que pueden ser aparentes, no aparentes, y aquí son infecciones que se llaman subclínicas, las que decíamos que no presentan ningún tipo de sintomatología. En este caso, infecciones, en el caso puede aislar el microorganismo del paciente, o sea, se aísla, pero no está causando ningún tipo de enfermedad. Luego, usualmente se usa el término portador para designar a aquellas personas que continúan diseminando el microorganismo después de haberse recuperado de la enfermedad, ¿ya? O sea, ya no está padeciendo la enfermedad, pero todavía tiene la infección, tiene los microorganismos y puede, ¿cómo se llama? Contaminar a otros con ese microorganismo que tiene. O sea, eso pasa también con el COVID. Ustedes muy bien habrán escuchado ejemplos que se dice la gente: miren, salí positivo, pero no tengo ningún síntoma. Bueno,
si solamente es un portador, recuerden, ¿ya? Si que ya tuvo sintomatología de la enfermedad, ya no tiene ninguna sintomatología, pero pudiera estar presente todavía el agente infeccioso. Y usted puede, de una u otra manera, estar diseminando ese microorganismo. Luego están las infecciones latentes, que en ese caso no se puede aislar el microorganismo y solo puede ser reconocido por métodos indirectos o cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, ¿ya? En el caso de esto, cuando dice, vean el ejemplo, dice no se pueden aislar el microorganismo y solo pueden ser reconocidos por métodos indirectos, ¿ya? Entonces vean, eso significa, por ejemplo, que en Mycobacterium tuberculosis se vuelve difícil aislarlo, ¿ya? Pero podemos verlo a través de la baciloscopía, a través del esputo del paciente, ¿ya? Presenta la sintomatología y queremos confirmar que es Mycobacterium tuberculosis, y lo que se hace es que se toman el esputo del paciente, es como ese tipo de muestra que ustedes en algún momento le van a explicar, y creo que lo vamos a ver a detalle en el laboratorio. Les vamos a explicar cómo se hace, para que le expliquen en algún momento le va a tocar explicar al paciente cómo se debe tomar esas muestras de esputo, ¿ya? Entonces, espero yo que conozcan el concepto de esputo. Si no, buscamos un término coloquial para referirnos. ¿Sí conocen el concepto de esputo? Clínicamente hablando, por supuesto, ¿verdad? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, ok. Acuérdense que nos referimos a ese concepto donde usted intenta sacar flema de la parte más cercana a las faringes, y esa es la que se recoge. Y debiera ser como tal, de esa que cuando usted ya le está pasando la gripe y comienza a estornudar y comienza a sacar flema, por ejemplo, y es como tal van a disculpar el término, pero estamos en salud, esa flema verdosa, bien concentrada, no saliva, por ejemplo, lo que deben de colocarlo, porque eso no sería el esputo, ¿ya? Eso es un momento importante para que uno en el laboratorio reciba esa muestra, lo coloque en una lámina, luego lo extiende, lo deja secar, luego lo va a colorear, y luego se va a intentar ver en el microscopio lo que es el Mycobacterium tuberculosis, y si aparece, pues se reporta como tal. Y hay normativas para poderlo reportar, que no es el caso mencionarles ahorita. Ok, entonces eso es con el caso de Mycobacterium tuberculosis, o como les digo, a veces con la sintomatología se puede uno intuir qué es lo que está ahí, pero las pruebas de laboratorio son las que confirman la presencia o no de ese tipo de enfermedad causada por ese agente infeccioso. Luego, la probabilidad de que la infección por un patógeno dé origen a una enfermedad va a depender de lo que vamos a explicar ahorita. Primero, la virulencia. Y pregunto hoy, con lo que acabamos de verlo, ¿a qué nos referíamos con virulencia? ¿Se recuerdan? ¿A qué nos referíamos con virulencia? Entonces es muy importante que lo manejen los conceptos, porque los vamos a estar como tal a mencionarlos, pues. Acuérdense, virulencia, dígame Magdalena. ¿Serán los virus? No. Acuérdense que decíamos que virulencia era el grado de patogenicidad, ¿ya? Grado de patogenicidad. Y la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de causar enfermedad, ¿ya? La capacidad. Y con la virulencia vamos a ver si es baja o alta capacidad para causar enfermedad. Y eso, por eso es importante que yo sé que de un momento medio explicarlos tal vez no se quedan los conceptos. Por eso es muy importante que después vayan revisando lo que estamos viendo acá. Por eso dicen, miren, mientras mayor sea la virulencia, o sea, el grado de la
capacidad de causar, el grado de patogenicidad, o sea, entre mayor patogenicidad tenga, mayor será la probabilidad de este para causar enfermedad. ¿Ya? Entonces, el número y luego el número de gérmenes patógenos que infecten al huésped. Eso es muy importante, que esto se le llama como tal también conocido como el inóculo infeccioso. No lo presento acá, pero hay literatura que refiere que según el patógeno involucrado, el inóculo puede ser mayor, puede ser menor, para que cause enfermedad. O sea, nos referimos con la cantidad mínima de microorganismos patógenos para causar la enfermedad. Eso sí existe, porque en algún momento usted puede entrar en contacto con un patógeno, pero era tan poco que al final las células de la flora normal o la microbiota normal se encargó de destruirlo. Y luego otro elemento importante es la resistencia del huésped. Mientras mayor sea la resistencia del huésped, menor será la probabilidad de sufrir enfermedad como consecuencia de la infección por el germen patógeno. Aquí entra en juego el desarrollo del sistema inmunológico de la persona, la vitamina, acuérdense hoy con esto del COVID, la vitamina C, la vitamina D, etc. El zinc, decían que era necesario consumir para darle un poquito más fuerza al sistema inmunológico. Igual, si uno es sedentario, si uno hace ejercicio o no, pues otros elementos que pueden ayudar a la resistencia del huésped, o tiendo a desvelarme frecuentemente, pues eso va a tender a que fácilmente me pueda enfermar. Igual, el hecho, por ejemplo, una de las formas que nosotros no dejamos que nuestro sistema inmunológico se desarrolle y hace que la resistencia del huésped sea menor, es, por ejemplo, que toda infección que tengamos a antibióticos. Igual al niño no dejamos que ningún tipo de infección se le desarrolle, sino que antibiótico. Entonces, no dejamos que se desarrolle la reacción inmunológica. Eso implica, por ejemplo, que lo vamos a saber en un tema aparte, cómo nuestro sistema inmunológico puede ir guardando la información del patógeno que está invadiendo, y a partir de ello, cuando vuelva nuevamente a entrar en contacto con ese patógeno, ya no le va a causar enfermedad porque ya lo tiene guardado en su memoria para poderlo destruir fácilmente. Pero si no dejamos que esa persona, a veces algunas gripes se le desarrollan, algunas infecciones y no se ven tan fuertes que se desarrollen y por sí solo se cure, pues no vamos a dejar que su sistema inmunológico se desarrolle. Por eso ahí aparece el concepto, es muy importante, la resistencia del huésped. Acuérdense que la resistencia del huésped también refiere que pueden haber ciertas condicionantes. Hoy con el COVID ustedes muy bien sabrán que las personas con enfermedades como diabetes, como insuficiencia renal, etcétera, son un grupo susceptible a realmente o el mismo obesidad puede ser susceptible a padecer sintomatología más grave o llegar hasta la muerte por la pandemia del COVID. Luego, el establecimiento de una enfermedad, de una infección o una enfermedad, y se da esa infección se da por los siguientes eventos. Vean, debe haber un reservorio como fuente de patógenos. O sea, debe de haber una fuente donde yo me contaminé con esa bacteria patógena, ya sea un alimento, ya sea otra persona. En el caso del COVID, por ejemplo, soy COVID positivo, SARS-CoV positivo. Entonces, ¿cuál fue la fuente? ¿Fue un alimento contaminado? ¿Fue una superficie contaminada? ¿Fue una persona que estornudó sin mascarilla muy cercana a mí? ¿O toqué una superficie que tenía virus y luego me toqué los ojos? ¿Ya? Entonces, la fuente. Primero hay que tener una fuente condicionante para que entrar en contacto con ese patógeno. Y luego, una cosa que exista la fuente y otra cosa que sea transmitido al huésped susceptible. O sea, puede estar en el alimento, puede estar en el suelo, en algún lugar la bacteria patógena, pero no causarnos nada porque no llega a nosotros, por ejemplo. Luego,
se debe producir un proceso de invasión en el que ese microorganismo, vean acá, va a ingresar. A eso se le llama invasión, ingreso en el huésped, y se multiplique. A ese multiplique se le va a llamar colonización. Y luego el microorganismo lesiona al huésped dependiendo de sus mecanismos de patogenicidad. O sea, esa capacidad de causar enfermedad va a depender de los mecanismos que tenga en este caso el organismo o el microorganismo que esté causando la enfermedad. Por ejemplo, yo les explicaba que hay bacterias que tienen lo que se le conoce como cápsulas, por ejemplo. Esas cápsulas que tienen algunas bacterias les hace que tengan una mayor, un alto grado de virulencia, ¿ya? Una mayor capacidad para causar enfermedad. Otros conceptos importantes acá es el concepto hablamos acá, por ejemplo, de reservorios. Y hablar del concepto de reservorio vamos a entenderlo como cualquier persona, animal o planta donde normalmente vive y se reproduce un agente infeccioso. ¿Ya? Y como tal, que depende el microorganismo de él para su supervivencia, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, hay microorganismos, a estos también se le conoce, a estos reservorios, en parasitología vamos a llamarlo como hospedero definitivo, por ejemplo, donde crece el minto o el parásito adulto, por ejemplo, que es el ser humano, por ejemplo. Pero la diferencia en este caso que, por ejemplo, ustedes sabrán del COVID, estaban las teorías que venía de ciertos animales que son consumidos allá en China, que de ahí se llegó al ser humano, a pesar que existen teorías conspirativas que son creadas, que fue creado por el hombre. Yo diría, pues puede ser válido que no fue creado por el hombre, sino más bien, fue desarrollado como tal, como decíamos, se fue una transmisión de un reservorio, llegó al ser humano, que era un huésped susceptible, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a ese animal, ¿sí? O a esa ave, lo que sea, no le causa enfermedad, pero al ser humano sí. Igual que han escuchado las teorías del VIH, que se dice que su origen estuvo en un simio, en los simios, y que de ahí emigró a los seres humanos. Ya cómo fue, pues no vamos a entrar en esos detalles, pero su reservorio era el simio y ahí llegó a un huésped susceptible al cual le causó la enfermedad que hoy conocemos. Y así puede darse, y según dicen, por ejemplo, los coronavirus, pueden ser, hay muchos que todavía que existen en los animales todavía, que pudieran en algún momento llegar a los seres humanos y ser causantes de este tipo de enfermedades que estamos padeciendo en este momento, como es este tipo de pandemias. Igual, por ejemplo, el vector del mosquito, por ejemplo, que lleva el dengue, esos virus, pues ahí no les causa ningún tipo de enfermedad, pero a nosotros sí. Bueno, luego la transmisión de organismos patógenos. La transmisión de los agentes causantes de enfermedades depende de varios factores. Y aquí tenemos la fuente, ya decíamos, la fuente infectante es importante que exista. Luego el número de microorganismos liberados, ya lo decíamos que estos es la dosis infectiva o el inóculo infectivo para causar la enfermedad. Luego, la resistencia que tiene el microorganismo para que se mantenga virulento durante el tránsito al nuevo huésped. Ustedes muy bien sabrán, por ejemplo, los virus, su tiempo de vida es bien corto, bien corto. Ya hablamos de horas, bueno, aunque dice que son 24 horas, pero en algunos pueden ser mucho más, semanas, que puede llegar a un agente susceptible, a un huésped susceptible. Entonces es importante la resistencia del organismo en un ambiente que no sea el reservorio, para luego llegar como tal a la persona o al huésped que le va a causar la enfermedad. La frecuencia de contacto entre individuos
Entonces, la frecuencia entre individuos infectados e individuos susceptibles. Ya, en este caso, hay que decir lo que decíamos, la frecuencia del contacto. Hablemos, por ejemplo, en el caso del COVID actualmente. Hay individuos infectados, o sea, personas asintomáticas. Y hay individuos susceptibles que no son PCR positivo, por ejemplo, de COVID, pero entran en contacto con esta persona y su frecuencia, su contacto, interactúan muy frecuentemente entre ellos o el tiempo de contacto es largo. Eso permite que ese virus pase a la otra persona y a esta persona sí causarle lo que se llama una enfermedad. Y luego, por supuesto, también la elevada proporción de individuos susceptibles, o sea que la mayoría de personas pudieran desarrollar una enfermedad, porque puede ser que hay algún tipo de infecciones que podríamos estar con nosotros, la mayoría de los seres humanos, invadidos y colonizados, y no nos ha causado ningún tipo de enfermedad hasta el momento, ¿ya? Pero si hablamos o si causa enfermedad, pero muy poca población y pudiera estar ahí, pero no se ve que sea una enfermedad de alta incidencia, por ejemplo, y pues puede pasar desapercibida. Y eso se refiere pero si en el caso, por ejemplo, en el COVID al principio, que teníamos alta incidencia de casos, es que había una elevada proporción de individuos susceptibles a causar que pudieran infectarse, ¿ya? Ser invadidos y luego colonizados y luego causar sintomatología. Al principio, cuando las primeras cepas de COVID eran mucho más virulentas, pues al final estos había mayor cantidad de individuos susceptibles. Hoy con el dichoso Omicron, la mayoría de las infecciones puede ser COVID positivo, pero presentar la sintomatología de una gripe normal, ¿ya? Y eso ya estaba la proporción de individuos susceptibles o la buena parte de esos individuos ya no parece ningún tipo de sintomatología, y eso está bajando como tal la proporción de individuos susceptibles. Luego tenemos el concepto de, terminamos con esta diapositiva, oigan, para que ya luego seguimos después. Y bueno, quizás lo vamos a desarrollar. Que desde el reservorio al huésped susceptible hay diferentes vías como puede llegar el microorganismo a causar la enfermedad. Y el primer concepto que vamos a manejar en cuanto a las vías que del reservorio el microorganismo llega al huésped susceptible, o al que el huésped susceptible es el que le va a causar la enfermedad. El reservorio no tiene ningún tipo de enfermedad, lo hace por diferentes vías. Primero es la transmisión por contacto. Y aquí se da, como dice, de persona a persona por contacto físico, ¿ya? Entre la fuente y el huésped susceptible, principalmente a través de manos, boca o durante las relaciones sexuales. En este tipo de transmisión no intervienen objetos intermediarios, es directa, ¿ya? Y luego está la indirecta, que se puede producir a través de, dice ahí la palabra, objetos inanimados contaminados. Y esos objetos inanimados contaminados se pueden resumir en una palabra: fomites. Por favor, vayámonos aprendiendo esa palabra, fomites. Y esos fomites pueden ser ropas, pueden ser toallas, pueden ser pañuelos, pueden ser utensilios para comer, monedas, ropa de cama, inyectadoras, etc. O a través de animales infectados. Luego tenemos también aerosoles. En este caso hablamos de las microgotas. Allí decía macrogotas, pero para mí son microgotas, no visibles a nuestros ojos, que contienen el microorganismo que contiene expelidos al toser. Estamos de acuerdo que cuando usted tose, tira una gran cantidad de gotitas o microgotitas de saliva que se esparcen en un radio considerable
allí hablamos de menos de 1 metro de distancia, y en el caso, diría yo, de manera general. Pero si hablamos alguien puede decir, licenciado, pero para COVID nos decían que el distanciamiento era de 2 metros hasta de 1 metro, y usted me está diciendo aquí menos de 1 metro. Por supuesto. ¿Por qué decimos 1 metro? Porque la mayoría de microorganismos pueden ser bacterias, y eso necesitamos menos distancia, porque la bacteria tiene mayor peso, mayor tamaño, y por tanto estornudamos y fácilmente va a buscar el suelo. En el caso de los virus necesitamos mayor distanciamiento, porque el virus pesa menos, por lo que fácilmente se puede ir en microgotitas, en aerosoles de menor tamaño, y moverse a través del aire. Diríamos, ahí habla más de 1 metro, por eso se habla de un distanciamiento de 2 metros, o a veces de por lo menos de 1 metro de distancia. Ok, entonces no sé si tienen alguna duda donde nos hemos quedado. Y si no hay dudas, sí quisiera que definiéramos, si les parece, que comenzáramos la clase como tal oficialmente a las 10, para que no les quede un lapso de tiempo para pasar de una clase a la otra, y terminamos a las 11:40. Yo esperaría que todos estén de acuerdo. Yo con esto, para facilitarles que no lleguen tarde a mi clase, y pues no nos retrasemos por esos minutos que vamos a perder, y darles un chancecito para que tomen agua, para que vayan al baño, etcétera. En mi caso sí estoy de acuerdo. Ok, muy bien. ¿De acuerdo, Jorge? No le escuché. Ok, entonces, si no hay dudas de lo que hemos visto, me queda a mí de tarea que les voy a ampliar lo que es el tiempo para lo del foro. Igual espero a más tardar el jueves voy a estar publicando lo que es un examencito control de lectura. La idea es que comiencen ustedes a revisar como decimos, las diapositivas que les voy a estar compartiendo, y vayan leyendo, vayan estudiando para que puedan resolver esos controles de lectura que van a estar en plataforma. ¿De acuerdo? Y si les queda chance, por favor, vayan revisando, vayan estudiando para que manejen estos conceptos. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Licenciado, estos temas que nos ha estado presentando nos va a dejar ahí en la plataforma. Ya el primero creo que ahí está. Ya está, pero este creo que aún Sí. no.